En el cuarto domingo del tiempo ordinario continuamos viviendo nuestro caminar como iglesia y nuestra celebración eucarística dominical. Y en este domingo la palabra del Señor nos recuerda también algo que es muy importante para nosotros los cristianos, que nos debe ayudar a tomar conciencia de lo que significa ser discípulos del Señor, ser creyentes y el compromiso. Si quisiéramos como sintetizar el mensaje de la palabra de Dios con una expresión comprensible de esa palabra para nuestro tiempo, es que ser cristiano en estos tiempos que estamos viviendo, es estar dispuestos a nadar contra la corriente. Estamos viviendo también de pronto unos tiempos donde muchos creyentes se han cansado de seguir creyendo, se han dejado a veces como envolver y arrastrar por corrientes de pensamiento moderno que pretenden a veces hacernos creer que la fe ya no es inútil o es innecesaria o que no tiene fundamento. Y de hecho uno nota, pues sí, muchos abandonan su vida cristiana, su fe. Pero hay una constante en la palabra de Dios, y es que el Señor lo sabe cómo somos y nos conoce muy bien y sabe lo inestables que somos a veces como discípulos, como creyentes, como hijos de Dios. El profeta Sofonías en la primera lectura anuncia cómo Dios proclama que en medio de la crisis que vive su pueblo, una crisis de fe, de fidelidad a Dios, a la alianza, de obediencia a Dios, de escucharlo a Él, siempre queda un resto creyente, un resto que la iglesia lo llama el resto pobre, pero no en el sentido de una pobreza social, sino de la gente humilde y sencilla que conserva la fe, que conserva los valores, los principios de su fe. Y ese resto se convierte como en una pequeña semilla o en un fermento de esperanza para una nueva humanidad. Me hace recordar una frase que decía el Señor a los discípulos: ¿será que cuando el Hijo de Dios vuelva a la tierra encontrará fe entre nosotros? Y el apóstol San Pablo, siguiendo la lectura de la carta a los Corintios, también el apóstol Pablo dice cómo ser creyentes, leer el Evangelio, conocer las enseñanzas, la doctrina cristiana, la sabiduría que viene de Dios, en un mundo donde la inteligencia artificial, la ciencia, los avances han creado a veces una humanidad arrogante, autosuficiente, que desprecia a veces la sabiduría de Dios, como considerándola que no le da la suficiente explicación. Y a veces un cristiano tiene que vivir movido por esa sabiduría divina, y dice cómo Dios confunde a los sabios y da su sabiduría y su ciencia a los humildes y sencillos. Y el Evangelio de San Mateo, hoy escucharemos el Sermón de la Montaña, o llamado también el Sermón de las Bienaventuranzas, donde justamente allí el Señor nos plantea un proyecto de vida. Bienaventurados, dichosos, felices los que tienen un corazón frente a Dios humano, pobre, humilde, y se dejan guiar por el Espíritu Santo.
los que trabajan por la paz, los que no caen en este mundo a veces de competencia, de soberbia, de arrogancia, sino que luchamos por la justicia, aprendemos a veces a sufrir en un mundo que ser cristiano también causa eso. Entonces, qué bonito, el sermón de las bienaventuranzas, como lo decía, lo llamaba el Papa Pablo VI, es la carta magna del cristianismo. Ojalá entonces en este cuarto domingo, escuchando esa palabra de Dios, sintamos el desafío que representa para el mundo la vida de un verdadero cristiano, de un verdadero discípulo del Señor, de un verdadero creyente que no se deja imbuir de las ideologías o las sabidurías humanas que hoy pretenden incluso hasta modificar hasta la misma naturaleza. Y llenemos de la sabiduría de Dios nuestra mente, nuestro corazón, dejémonos conducir por el Espíritu Santo, vivamos el espíritu de las bienaventuranzas, trabajemos por una humanidad nueva y mejor, que es el proyecto de Dios, que al fin y al cabo es el que sobrevive a todas las tragedias humanas. El Señor reafirme en todos nosotros la fe, nos haga dichosos y bienaventurados como la bienaventurada Virgen María. Que el Señor nos asista con su palabra y conduzca a la Iglesia también con la palabra y la sabiduría del Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.